Ok, vamos a continuar, mis hermanos. Hemos iniciado esta serie de Primera de Juan. Y la semana pasada nosotros estábamos, bueno, ya hemos por 2 semanas, esta es la tercera semana, hemos estado viendo acerca de esta serie de Primera de Juan, bastante cosas, tanto la introducción como el contexto de todo lo que Dios nos estaba enseñando a través de ella. Pero la semana pasada nosotros estuvimos viendo que Cristo es el único fundamento de nuestra comunión. Estábamos viendo que nuestra comunión depende de Cristo. No depende sobre lo que yo ponga o crea que contribuye a mi comunión. Es Cristo. Es mi relación. Y vamos a entrar un poquito más adelante en qué es eso. Pero vimos que un Cristo no diluido garantiza nuestra comunión. Y yo no voy a repasar todo lo que vimos la semana pasada, pero para que usted tenga la idea. Nosotros hemos visto que un Cristo no diluido, Él garantiza nuestra comunión. Y explicamos bastante de cómo muchas veces en nuestras vidas creemos en Cristo, pero también añoramos y adaptamos ciertas otras cosas que no son lo que la Biblia enseña. Y en ese sentido llegamos a ser como los Gálatas, que tenían a Cristo como la salvación, pero también necesitamos algo más. Era Cristo y más las tradiciones. Pero hoy vamos a ver otro punto en los versículos 3 y 4. Hoy vamos a ver el gozo completo es resultado de nuestra comunión con Dios. Pero antes vamos a leer los capítulos, versículos 1 al 4, para que nosotros tengamos otra vez una idea, un contexto de lo que ya estamos diciendo. Vamos a ver los versículos 1 hasta el 2. Dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que tocaron nuestras manos. Esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Les escribo estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Les escribo estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Así que vamos a ver, mis hermanas, este segundo punto. El gozo completo es resultado de nuestra comunión con Dios. El gozo completo es resultado de nuestra comunión con Dios. Y esto es importante que nosotros recalquemos, porque nosotros tendemos a relacionar el gozo con la alegría, o con el gozo tiene que ver con el momento o con otras cosas que suceden en mi vida y que por eso yo estoy gozoso. Y vamos a ver que el gozo no es algo externo. Se debe manifestar externamente, claro, pero el gozo es producto de algo. El gozo es producto de algo, el gozo verdadero. Como dice esta canción, el gozo que el mundo no puede dar es producto de algo. Es producto de una comunión, de una relación con Cristo. Ahora vamos a otra vez a ver el versículo 3. Miren cómo dice el versículo 3. Después de que Juan la está escribiendo a estos hermanos, le ha dicho: miren, yo vi a Cristo, fui ocular, yo tengo todas mis credenciales para hablar del tema. Yo estuve con Cristo, fui uno de los 12 apóstoles. Por tanto, yo le anuncio aquel verbo que vino, y lo que nosotros hemos visto y lo que nosotros hemos oído, dice, lo que hemos visto y oído le proclamamos también a ustedes, o le evangelizamos, le predicamos, le enseñamos a ustedes. Ahora hay dos propósitos, por lo menos dos propósitos, que vamos a ver por qué o para qué Juan proclamaba lo que había oído, lo que había visto. ¿Para qué? Y el primer propósito que vemos aquí es que Juan dice: para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora estamos viendo que la razón de por qué Juan
proclamó aquel verbo de vida que había visto y que había oído, era para que nosotros tengamos comunión con Dios y comunión unos con otros. Y voy a explicar un poquito por qué lo estoy poniendo en este orden. El propósito por el cual se predica el Evangelio a las personas y también a nosotros es para que tengamos comunión con Dios y comunión unos con otros. Aunque cuando usted lee estos versículos se da cuenta que está inversa la cosa. Dice comunión con nosotros y dice en verdad nuestra comunión es con el Padre. Pero vamos a explicar más adelante cómo es esa aclaración que Juan hace ahí en estos versículos para que los hermanos entiendan que la comunión entre nosotros es producto de la comunión con Dios. Mi comunión vertical se debe manifestar en mi comunión horizontal con los demás. Pero miren cómo dice, hay dos propósitos aquí en este versículo 3. Aquí hay una palabra que se usa, dice, aquí hay una palabra que se usa y es la palabra comunión. Esta palabra comunión en griego es la palabra koinonia. Muchos de ustedes lo saben, pero muchas veces nosotros tenemos un mal entendimiento de lo que es la palabra koinonia. A veces definimos mal cuál es el concepto real de la palabra koinonia. Dice para que tengan comunión con nosotros. Esa palabra comunión es la palabra comunía, pero muchas veces nosotros llegamos a pensar que koinonia es cuando uno se termina el servicio, los domingos cuando termina el servicio, yo me quedo hablando, conversando con los hermanos, nosotros pensamos, bueno, eso es koinonia. O ejemplo, o si algunos piensan, bueno, si después que se acabe el servicio, nos vamos a comer como hermanos a un restaurante y tenemos un tiempo, eso es koinonia. Pensamos que eso es koinonia. O si tenemos un tiempo de fellowship o de compañerismo, compartiendo algunos alimentos atrás después del servicio, pensamos que eso es koinonia, pero eso no es koinonia. Incluso podríamos llegar a pensar, bueno, yo cuando voy a visitar a mis hermanos entre semanas a su casa y paso un tiempo con ellos, pensamos, eso es koinonia. Incluso decimos, bueno, tuve un tiempo bien especial ayer con fulanito o con fulanita, tuve un tiempo de koinonia con él, conversando. Y déjeme decirle que eso no es la definición de koinonia. Todo eso es parte, pero todo eso va debajo de la definición de koinonia. ¿Me entienden? Todo eso es parte de koinonia, pero no es el mero sentido o el propósito, la definición correcta de lo que es koinonia. De modo que si pensamos que koinonia simplemente es compañerismo, perdemos el propósito de lo que en verdad significa la koinonia. Y la koinonia, cuando se habla en Hechos, capítulo 2 y versículo 42, habla de que los hermanos que creyeron en Cristo permanecían en la doctrina de los apóstoles y permanecían en la comunión, en la koinonia y en la palabra. Y vamos a ver a qué se refiere esto de que la koinonia. Bueno, koinonia significa, en una palabra sencilla, una vida compartida. Koinonia es una vida compartida. Literalmente, esta palabra koinonia significa asociación mutua e íntima. Asociación mutua e íntima. Koinonia es tener parte, es tener participación, es contribuir voluntariamente unos a otros. Koinonia es una vida compartida como hermano, como familia, como perteneciente a un mismo cuerpo. Y vamos a ver porque Juan da un detalle bien interesante aquí en este versículo. Juan dice que en verdad nuestra comunión, nuestra koinonia es con el Padre y con el Hijo. Y después también dice, y los unos con los otros. Vamos a ver un referente porque Juan está diciendo como la comunión, como la koinonia que nosotros tenemos con el Padre y con el Hijo, así debe ser la comunión entre los unos con los otros. Juan aquí está diciendo que si en verdad nosotros tenemos una vida compartida con el Padre y con el Hijo, nosotros tendremos una vida compartida, entrelazada, unos con otros.
Cuando usted y yo tenemos una vida compartida, entretejida, entrelazada uno con el Padre, también debe producirse uno con el otro. Y vamos a explicar un poquito esto. Porque nuestra comunión con Dios debe manifestarse en una vida entrelazada unos con otros. Esto es importante porque hoy en día encontramos mucho lo que son algunos cristianos que dicen, yo soy cristiano solitario. Eso ni existe, pero son términos que toman. O basta simplemente con yo tener en mi rincón en mi casa mi tiempo con Dios. Aunque yo pueda estar jalándome los moños y estar con todo el mundazo mal, pero dice, yo estoy bien con Dios. Aunque eso es incongruente. Es incongruente, porque aquí está diciendo que si yo tengo una relación correcta con Dios, si yo tengo una intimidad correcta con Dios, si yo tengo una coinonía con Dios como debe ser, obligatoriamente también debe estar con nosotros, como debe ser. Porque no podemos decir estoy bien con Dios, pero estoy bien con todo el mundazo, estoy mal con todo el mundo a mi alrededor. Es incongruente. Porque la coinonía es una vida compartida. La coinonía debe de haber un sentido, en la coinonía debe haber de un sentido entre hermanos, de que tu vida es la mía. Debe ese sentido de que tu vida es la mía y mi vida es la tuya. Así como estamos unidos en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu. Los hermanos debemos de estar unidos unos con otros como un miembro de un mismo cuerpo para glorificar a Cristo, entrelazado en todo aquello que honra al Padre y al Hijo. Cuando usted lee Hechos, capítulo 2, versículo 42, puede comenzar en el versículo 40, dicen que los hermanos, los cristianos del primer siglo, dicen que entre ellos no había ninguno con necesidad, porque todos lo tenían en común. Compartían en compañerismo. Y no solamente era en cuanto a aspecto material, sino es que ellos tenían una vida entrelazada. Ellos no vivían un individualismo. Ellos no vivían, bueno, tu vida es la tuya y la mía es la mía. No traspases los límites. No, ellos no vivían así. Ellos sentían una empatía los unos con los otros. Ellos hacían lo que decía Pablo, llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren y reír con los que ríen. Ellos entendían que mi hermano es más que un familiar. ¿Sí? Cuando tú y yo pertenecemos al mismo cuerpo, que es Cristo, a la iglesia, tú y yo somos más que familia. Tal vez muchos no han pensado en esto, pero tu familia de sangre, si no conoce a Cristo, tú nunca la verás en el cielo. Sin embargo, tu hermano que no es de sangre, pero es hermano espiritualmente en la fe, lo tendrá por siempre en eternidad. Entonces, es por eso que cuando uno viene a Cristo dice, encontré una familia eterna. Que sentimos esa unidad, esa hermandad de que pertenecemos a un mismo cuerpo, a un mismo espíritu. Y cuando Juan está hablando aquí de que nosotros debemos tener comunión, coinonía, a esto que se refiere la palabra coinonía. Después que tú entiendes el sentido de coinonía, todo lo otro va. Disfrutemos alimentos, disfrutemos compañerismo, disfrutemos visitas, conversaciones que lleven a la gloria de Dios, pero recordando que coinonía es una vida compartida, es una vida entrelazada. Nosotros somos y deberíamos serlo una comunidad íntima de creyentes que disfrutamos nuestra comunión con Dios y como resultado de nuestra comunión con Dios también nuestra comunión los unos con los otros. Debemos de vivir vidas compartidas como comunidad de creyentes. Somos una familia. Esto es el sentido de coinonía. Tenemos un vínculo que nos une. Me duele cuando tú te dueles. Me río o me gozo contigo cuando tú te gozas.
es esta la empatía de coinonía, vida compartida, una asociación. Incluso dice, un comentario que leía decía que coinonía más o menos viene siendo somos socios de la misma compañía. Este es un término que se usa mucho en los negocios, pero somos socios. Somos socios, pertenecemos al mismo reino, al mismo Dios. Ahora vamos a ver la segunda razón que Juan dice aquí de por qué él predicaba y enseñaba lo que enseñaba. Pero no sin antes explicarle un poquito, que yo creo que yo le he dicho, porque Juan comienza en este versículo diciendo, sigue diciendo en este versículo 3, dice, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Yo le digo esta cosa a ustedes para que tengan comunión con nosotros, ¿no es verdad? Pero Juan hace como una aclaración, espérense. No creo que ustedes lleguen a pensar que nuestra comunión entre nosotros va a producir una comunión con Dios. No, es al contrario. Y para eso Juan comienza a aclarar aquí, para que no haya un malentendido, quiero yo pensar que es así. Miren cómo dice, en verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Oh, ahora estamos entendiendo. Es por esto que le puse el orden, que nuestro gozo completo va a depender de nuestra comunión con Dios. Juan está diciendo aquí, en verdad, nuestra comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo. Primero yo comienzo con una relación con Dios. Yo comienzo con una relación con el Señor en intimidad, pasando tiempo con Él, trayendo mi vida hacia Él en devoción, confesando mis pecados, conociéndole más a Él. Y cuando yo estoy disfrutando más a Dios en comunión, en coinonía, yo también voy a tener esa misma actitud de coinonía, de hermandad, de empatía con los otros. Entonces comienza primero con Dios y después se va a extender a los demás. Es como dice una frase muy conocida, nuestra relación horizontal con los demás va a depender de nuestra relación vertical con Dios. De eso va a depender. Ahora, aquí dice algo interesante. Vamos a leer ahora el versículo 4, la segunda razón. La segunda razón de por qué Juan le comunicaba, le enseñaba, le proclamaba a la persona lo que él había oído, lo que él había escuchado. La segunda razón es para que nuestro gozo sea completo. Y yo puse aquí como segundo propósito, para que tengamos nuestro gozo completo. La segunda razón por la cual Juan escribió o le anunciaba a la persona el verbo de vida era para que su gozo, o para que nuestro gozo, como no se han definido, pero más o menos en griego que es ese, para que nuestro gozo sea completo. La esencia verdadera, mis hermanos, del gozo no se encuentra en las cosas pasajeras de la vida. Miren, nosotros tendemos a relacionar el gozo con las posesiones materiales. Si tengo posesiones materiales me siento que estoy gozoso. O si tengo esto me siento feliz. Pero eso no es el gozo. Esas cosas son efímeras. Y usted mismo puede ser testigo de eso. Apenas muchas veces a un niño le dan un regalo, ¿no es verdad? Y él está con euforia por destapar ese regalo. Y ahí está, y el día que se lo dan, se está gozando con ese regalo, y a los 2 o 3 días el regalo está por allá tirado. Porque su alegría se fue. No, ese no es gozo, porque las cosas materiales no pueden satisfacer las necesidades espirituales nuestras. Nunca lo pueden hacer. Y aquí Juan dice que él predica, que él enseña estas cosas, es para que nuestro gozo sea completo. El gozo no es algo que nosotros podamos producir. Tú no puedes producir tu propio gozo en ti mismo. El gozo verdadero es producto o viene de nuestra comunión verdadera con el Padre y con el Hijo. De ahí viene el gozo. Todo va relacionado. Comunión y gozo, eso van de la mano. Es harina del mismo costal. Nuestro engañoso corazón, mis hermanos, porque es así, nuestro corazón es engañoso. Nuestro engañoso corazón se va siempre pronto a divagar tras tantas cosas. Va buscando el gozo, va buscando ese gozo
que solo en el amor y en la comunión con el Padre y con el Hijo va a poder encontrar. Siempre se va buscando. Es por esto que cuando usted intenta satisfacer sus necesidades de gozo, sus necesidades espirituales de gozo, con cosas o con una cosa, va a sentir un vacío por otro lado. Tal vez temporalmente llena tu gozo, tu necesidad de gozo, tu necesidad la llena por este lado, pero por este lado va a sentir otro vacío. Si tú piensas que yo soy infeliz, yo soy insatisfecho, soy ingozoso porque no tengo dinero, porque no tengo, mira cómo lo viven los millonarios. Tú dices eso porque tú no sabes cómo se siente un millonario. Se siente sin gozo muchas veces, sin felicidad, sin alegría, sin propósito. ¿Por qué? Porque el dinero no lo llena. Las cosas materiales no llenan, no satisfacen. Perdurablemente no lo hacen, no. Siempre hay una insatisfacción con todo aquello que no es el gozo de nuestra comunión con el Dios Trino. Cuando tú no llenas el gozo o la necesidad de gozo con el Dios Trino, siempre vas a tener una insatisfacción. Siempre la vas a tener. Miren cómo dice Martin Lloyd-Jones, dice lo siguiente en un comentario, hablando de este tema. Dice, el gozo es algo que yo no puedo producir. El gozo es un estado de completa satisfacción. Si algo entonces está insatisfecho en mí, yo no puedo tener gozo. El gozo es una completa satisfacción integral de todas mis áreas, de todo mi ser. Y cuando esa completa satisfacción en todo mi ser no está satisfecha, no está completa, yo no puedo tener gozo. Porque ese estado de satisfacción implica que mi intelecto, mis emociones, mis deseos están satisfechos y aún más ellos todos tienen que estar satisfechos juntos al mismo tiempo. ¿Sabe por qué? Dice aquí, ¿por qué nosotros no podemos tener un gozo completo en las cosas superficiales del mundo? Porque ninguno de ellos pueden brindarte o pueden brindarme a mí una satisfacción completa, ¿cómo? Emocionalmente, en mi deseo, en mi intelecto, no pueden hacerlo. Porque el único que puede satisfacer tu ser por completo es Cristo. Y como en forma de aplicación, nosotros podemos llegar a tener satisfacción en la carne, sí. Pero luego nuestra conciencia nos acusa y no tenemos gozo completo. Trata de llenar tu satisfacción con algo, luego vas a tener la conciencia que te acusa y vas a sentirte insatisfecho. Porque las cosas no llenan el gozo. Porque el gozo es una satisfacción completa. El gozo es una satisfacción completa de nuestro intelecto, de nuestras emociones, de nuestro deseo. Y solo podemos encontrar toda esa satisfacción completa en Dios, en nuestra comunión con el Padre y con el Hijo. Fuera de ello, no. Solamente en ello podemos encontrar ese gozo. Así que el camino que nosotros debemos transcurrir para llegar al gozo completo es nuestra comunión íntima diaria con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Como evidencia de esa comunión, también se debe manifestar en mi comunión con los creyentes. ¿Dónde comienza el gozo? Comienza en mi relación con Dios. Tu gozo completo comienza en mi relación con Dios. De hecho, ya Dios lo hizo. Porque Dios te reconcilió en Cristo, estableció tu comunión con Dios por la salvación, pero hay momentos que el pecado puede interrumpir ese gozo y es necesario que tú lo mantengas, que lo mantengamos con una comunión diaria, renovada, fresca, todos los días con el Señor. Y por sí, cuando tú haces eso, tú debes de tener una relación, una economía, una intimidad, un gozo que se manifieste en mis relaciones con otros.
La razón de por qué muchas veces vemos creyentes, mis hermanos, que tienen una insatisfacción, vemos creyentes que son insatisfechos, una insatisfacción es porque su comunión con Dios ha sido rota. Búsquele, búsquele. La razón por la cual nosotros vemos muchas veces creyentes que son insatisfechos espiritualmente, que nada les llena, es porque su comunión con Dios ha sido rota. Y la razón, muchas veces, de esa rotura, de esa comunión, muchas veces es por el pecado. Muchas veces el pecado viene y rompe esa comunión. Pero también viene siendo cuando la persona no se sujeta, no se subordina a la voluntad de la circunstancia que Dios ha provisto para su vida en ese momento. En otras palabras, es cuando la persona no se conforma a la voluntad de Dios, a todo lo que Dios orquestó para tu vida. Es una forma de rebeldía. Yo no puedo aceptar esto. ¿Cómo el Señor me permite a mí pasar por esto? Y se rebelan contra el Señor y no tienen comunión con Dios y viven su vida amargados e insatisfechos. Es un pecado, por eso decíamos que eso es un pecado, pero en forma más explícita, más clara, cuando la persona muchas veces está insatisfecha es porque no se está sujetando a lo que Dios quiere. Y a veces usamos este cliché, bueno, que se haga la voluntad de Dios si Dios quiere. Pero si Dios hace lo que Él quiera, como Él quiera, pero que no me beneficie a mí en el momento, ahí sale el otro yo. No, yo no lo acepto. Y comienza a tener una insatisfacción en nuestros corazones. Nuestro gozo va a depender de una relación íntima con el Señor. A mí me llena. ¿Usted ha escuchado este himno que dice en inglés, "It is well"? Estoy bien con mi Dios, estoy bien, tengo paz, estoy bien. ¿Usted ha escuchado la historia de ese himno? ¿No? No me acuerdo el año, pero fue en los años de los 1000. Una persona que estaba en Chicago, que vino el incendio grandísimo de Chicago, que consumió todo, perdió todo su bien en negocio en Chicago, y decidió hacer un viaje con su familia, tal vez para salir de ese trauma, pero él, como tiene algunos negocios, mandó a su familia adelante en un barco. En ese tiempo se navegaba en barcos, y en el océano el barco chocó o naufragó con algún sniper que había debajo del agua, y murieron, si no me equivoco, sus 3 hijas se ahogaron. Y solamente se salvó su esposa. Llegaron a su destino donde iban, y después él salpó en el primer barco para encontrarse con su esposa. Y cuando pasaron por el lugar donde se naufragó el barco, le dijeron, ahí fue donde murieron tus niñas, naufragó el barco. Y dice la historia que este hombre solamente cantó y dijo, estoy bien con mi Dios, tengo paz, tengo amor, tengo paz, estoy bien con mi Dios. Eso es producto de una comunión con Dios y de una relación íntima con el Señor. Porque muchas personas pierden cosas más pequeñas que perder 3 hijos y le dan de espalda a Dios, se enojan con Dios. Este hombre perdió a sus 3 hijas y lo que salió fue una gratitud verdadera y genuina. Estoy bien con mi Dios, tengo paz, porque sabía que él aceptaba la voluntad de Dios, y si Dios permitió que pasara eso, él no cuestionaba eso. Él se quedaba, Señor, lo que tú hiciste me duele, me sufro, pero yo estoy bien contigo, no estoy enojado contigo. No estoy enojado contigo. Entonces, es por eso. Cuando usted tiene una satisfacción, un gozo completo en el Señor por producto de la comunión, usted va a enfrentar las situaciones que venga a su vida con satisfacción, con sujeción a la voluntad de Dios. Y la forma por la cual muchas veces esas personas están así insatisfechas es porque no se sujetan a lo que Dios dice, o porque hay pecado también en su vida.
Y esto impide que aquella persona tenga una comunión, que tenga una relación fresca, viva, deleitosa con Dios cada día. Cada día. El motor que te impulsa a seguir adelante con propósito en los caminos de Dios es producto de tu comunión y gozo del Señor en tu vida. Los caminos, el propósito, el gozo, la comunión con Dios son los que te impulsan cada día a que tú sigas adelante. La razón por que muchas veces, mis hermanos, nosotros profesan muchos creyentes que profesan ser creyentes, personas que profesan ser creyentes, nunca tienen una satisfacción, nunca tienen un gozo en su vida como creyente, es porque la mayoría de las veces estas personas no son creyentes. Ya vimos que muchas veces creyentes insatisfechos, rebeldes a la voluntad de Dios, no disfrutan un gozo con Dios porque no se sujetan a la voluntad de Dios o porque hay pecado. Pero también hay algunos que nunca tienen una satisfacción y un gozo con Dios, y es probablemente, muchas veces, esta persona nunca ha conocido a Dios. Es como lo que le dije yo la semana pasada, que podemos, cuando tenemos un fundamento que no es Cristo, podemos vestirnos como cristianos, andar como cristianos, estar con cristianos y sin ser cristianos. Es por esto que muchas veces pasa esto. No ha nacido de nuevo y por eso no puede tener comunión con Dios, con otros hermanos, y tampoco puede tener un gozo verdadero. El gozo verdadero está en Cristo. Mi satisfacción verdadera, mi satisfacción máxima y completa está en Jesús. Nada de las cosas que hay en este mundo te pueden llenar completamente. Solo Cristo. Solo Cristo. Es por esto que es el fundamento de nuestra comunión. Si tú quitas a Cristo de tu vida, dime, piensa en ti. Pensemos, cuando tú y yo estamos sin Cristo, ¿en dónde nos metimos? ¿Qué cosas hicimos? Tratando de buscar felicidad, de buscar gozo, de buscar comunión. ¿Y encontramos? No. ¿Llegamos a Cristo y encontramos? Sí. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Y hago una preguntita para terminar. Estas preguntas son preguntas para ti, para tú. No me respondas, respóndete a ti mismo. ¿Es Cristo el fundamento de tu comunión? ¿Es Jesús el fundamento de tu comunión? ¿Lo conoces? ¿Conoces a Cristo? Si eres creyente, ¿tú estás disfrutando esa comunión con Dios el Padre y el Hijo? ¿Y esa comunión con Dios y el Padre y el Hijo se está manifestando en tus relaciones con otros? Te recuerdo que la una depende de la otra. Si eres creyente, ¿estás disfrutando tu comunión con Dios? Y como producto de esa comunión que tú estás disfrutando con Dios, ¿se está manifestando con otros creyentes? ¿O es al contrario, no? ¿Estás viviendo tu vida insatisfecha, sin gozo, porque tú perdiste tu comunión con Dios? ¿O tal vez descubriste que no eres creyente? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo la estás viviendo? Y la pregunta más importante, si tú has evaluado tu vida hoy en día, a través de su palabra, la pregunta más importante, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer today para arreglar tu comunión con Dios y disfrutar del gozo completo que solo en Cristo puede encontrar? ¿Qué vas a hacer? De nada nos sirve a nosotros, como dice de Santiago, mirarnos en el espejo y mirando qué tan desarreglados estamos y no hacer un cambio. Es como, bueno, sí, estoy mal, pero bueno, ni modo, sigo. No, hay que hacer un cambio. Y por eso estamos aquí. Si Dios ha tocado tu corazón por su palabra y ha visto que muchas veces tu fundamento, que es Cristo, si eres creyente, tú has metido también alguna otra cosa más tratando de satisfacer tu vida, y se ha descubierto que has puesto tu felicidad basada en otras cosas, o se ha descubierto que tú no estás descubriendo a Dios íntimamente en la oración, en la comunión con Él, en el devocional, en el tiempo de su palabra, si no pasa tiempo con Él, y se está descubriendo que tiene más relaciones,
Es un tiempo en que tú puedes decir, Señor, aquí estoy. Perdóname. Yo quiero que tú me cambies. Yo quiero disfrutar. Yo quiero disfrutarte, Señor. Yo quiero deleitarme. Yo quiero, Señor, decir como dijo David. Como dice David, oh Señor, cuánto amo yo tu ley. Es una expresión de alguien que está satisfecho en el Señor. Oh Señor, cuánto amo yo tu ley. Tu ley es como miel, más dulce que la miel. Es lámpara a mi ser. Pídele al Señor en tu corazón y dile, Señor, aquí estoy. Yo quiero tener comunión, yo quiero disfrutar verdaderamente la comunión verdadera, la coinonía verdadera. Yo quiero disfrutar el gozo verdadero que es solo en Cristo Jesús. Tómate 10 segundos ahí y luego vamos a orar. Sí, Señor. Muchas veces tenemos que reconocer, Dios, de que hemos intentado, Dios, satisfacer nuestras necesidades y nuestro gozo. Incluso hemos permitido que otros fundamentos mundanos del mundo se metan en nuestra relación contigo y le hemos dado cabida a ellos en nuestros corazones. Perdónanos por eso. Dios, perdóname por la inmensidad de veces, Señor, que mi falta de mi comunión rota contigo ha causado que también produzca rotura con el cuerpo de Cristo, los unos con los otros. Perdóname, Señor, por creer que muchas veces mi gozo y mi comunión verdadera depende de las situaciones que me rodean. Pero también perdónanos, Señor, cuando llegamos a pensar que yo puedo estar bien contigo y no importa que esté mal con los otros o con los demás. Eso es incongruente. Ayúdanos, Señor, a disfrutar, y perdónanos por eso. Ayúdanos a disfrutar de Cristo. Saber que nuestra única satisfacción y gozo está en Jesús. Saber que nuestro gozo completo eres tú, Señor Jesús. Y que por tanto esa comunión y satisfacción que nosotros tenemos en Cristo, que encontramos en Él, se manifiesta en una alegría, un gozo, una coinonía, una comunión y una vida compartida los unos para con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, porque como David dijo, ella es un manjar, es más dulce que la miel. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias por ese amor de Cristo. Gracias por darnos la salvación, que por esa salvación podemos disfrutar hoy esa comunión contigo. A ti sea la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén.